Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? La inesperada vocación al apostolado del desprestigiado Mateo va seguida de la pregunta de los discípulos del Bautista sobre el ayuno. Pero no te preocupes, tú que me estás escuchando. Es probable que tú estés en esta misma situación, desprestigiado por los hombres, ninguneado, difamado, puesto en mal etiquetado. Pero Dios ve tu corazón y Dios ve que en tu corazón existe el deseo sincero de seguirle, de amarle y de vivir la vida del Evangelio de tal manera que des el testimonio de Cristo vivo y resucitado. Por ello Dios te vuelve a llamar para que le sirvas, para que lo sigas, para que estés con Él. Ellos, austeros como su maestro, los discípulos, reciben de Jesús una respuesta por demás desconcertante. La vida terrena de Jesús equivale a una fiesta de bodas y la práctica del ayuno, por supuesto, que no embona bien con estos festejos. Llegará un tiempo, el que luego será conocido como tiempo de la Iglesia, cuando Él ya no estará visiblemente presente entre los suyos. Entonces sí, habrá muchas razones para ayunar. Por ello, el Evangelio invita a que te adentres en la dinámica del niño que pregunta siempre a su padre la razón de las cosas, así como los discípulos de San Juan Bautista se acercaron a Jesús para preguntarle por qué se daba el comportamiento diverso entre los discípulos, ellos y los fariseos. Esto lo hicieron por la libertad que sintieron ante la presencia de Jesús, quien como Padre les guía para descubrir las razones que buscan. Jesús no es indiferente a lo que pasa, a lo que te pasa. Acércate con confianza y pregúntale por qué estás viviendo lo que actualmente vives. ¿Por qué vives esta situación de pobreza, de desconcierto, de tristeza, de luto, de falta de trabajo, de abandono? ¿Por qué mi familia se está desmoronando? Te puedes preguntar. ¿En qué fallé o qué dejé de hacer para que esto sucediera? ¿Cómo puedo remediarlo? ¿Por qué en mi empresa o trabajo estamos pasando esta situación? Etcétera. Jesús no te recriminará por las preguntas que le hagas como amigo. Por el contrario, te llevará de la mano a que encuentres las respuestas que buscas y verás con mayor claridad las posibilidades de lo que se avecina, así como el Señor te dará una capacidad mental para que puedas tomar las mejores decisiones y encuentres soluciones a el problema que estás enfrentando en este momento. Aprende a buscar las razones de las cosas que haces y vives, más que el cómo hacerlas. El origen del conflicto del mundo actual es tan sencillo que basta con replantearse la pregunta para encaminarse a un mundo mejor. Bien dice la Escritura que no sabemos pedir, en este caso no sabemos preguntar. Aprovecha y comienza a replantearte la forma en que ves y actúas en el mundo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué vivo esto? Después de haber dado respuestas a los porqués,
continúa preguntándote a quién. Recuerda que no estás solo y que tus decisiones te beneficiarán y beneficiarán a otros, a los que estén a tu alrededor, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tu comunidad parroquial, a tu comunidad religiosa. Debes plantearte esta situación y acercarte a Jesús con la confianza de un hermano menor, de un hijo que se acerca a su padre. Después de haber dado respuestas a los porqués, continúa preguntándote a quién. Y recuerda que no estás solo, como acabo de mencionar, pues la forma en que te preguntes afectará a tu entorno y a ti mismo. Atrévete, no tengas miedo y pregúntate ¿por qué? Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el sentido y el valor de ser cristianos y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos. Pero la pregunta del Evangelio continúa. ¿En qué pueden guardar? O mejor dicho, ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio si él está con ellos? Los discípulos de Juan interrogan a Jesús sobre el ayuno que ellos y los fariseos practican. Sin embargo, los discípulos de Jesús no ayunan. La respuesta de Jesús es clara. Los amigos del novio, mientras esté el novio, que es el mismo Jesús, con ellos no pueden ayunar. Ya vendrán tiempos cuando se lleven al novio que ayunarán. Los cristianos del siglo XXI que siempre tenemos a Jesús con nosotros, yo estaré siempre con ustedes. Lo que debemos hacer es imitar a Jesús, vivir como Él vivió. Este es nuestro camino constante, no hay otro camino mejor. Por ello, llegará el día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Y por eso el Evangelio de hoy, Mateo nos presenta estas dos prácticas contrapuestas referidas al ayuno, una basada en la ley rigurosa por parte de los fariseos y de los discípulos de Juan, es decir, aquellos que aún no han reconocido al Mesías, que no se han encontrado con el Salvador de su vida. Y por otro lado, vemos cómo se sienten aquellos que se han encontrado con Jesús y lo reconocen como su Señor. Aquí es importante hacer un alto, un punto de profundización. Podemos estar sirviendo en algún apostolado, en algún grupo parroquial, en algún movimiento eclesial, incluso formar parte de una comunidad religiosa, incluso formar parte de un grupo de la tercera orden franciscana, dominica, agustina, servita, jesuita, etc. Pero nuestro corazón puede estar lejos de Jesús. En él es probable que Jesús no habite. Y no porque Él no quiera, sino porque nosotros andamos más ocupados y preocupados en otras cosas, en las cosas del Señor, y no estamos con el Señor de las cosas. Hay un gran activismo. Y este es un punto de reflexión también para los sacerdotes, para los religiosos. Podemos estar tan ocupados en tantas obras de caridad, podemos estar tan ocupados en tantas actividades de construcción que no hacemos momentos para rezar la liturgia de las horas, para estar ante el Santísimo, para celebrar, presidir la Eucaristía con detenimiento, saboreando cada palabra del misal romano, cada palabra del leccionario cuando se proclama el Evangelio. Y en esta Cuaresma el Señor nos llama a estar con Él en el corazón, desde el corazón, que es la casa que Dios quiere habitar y que toca en innumerables ocasiones para que le abramos y cenar Él con nosotros. El corazón de estos últimos está lleno de alegría y gozo. Jesús lo manifiesta claro en su respuesta.
¿Cómo pueden estar tristes los amigos del novio mientras el novio esté triste? Y aquí nosotros podríamos cuestionarnos, ¿hay en nosotros alegría o tristeza? Y si hay alegría, ¿quién o cuál es el motivo de esta alegría? ¿Los bienes materiales, la salud, la juventud, la familia? Que esos aspectos están bien porque son expresiones de bendición de Dios, pero no es el fundamento. No debe ser el fundamento de nuestra alegría, debe ser más profundo. No podemos quedarnos en las ramas, tenemos que ir al tronco y este tronco es Jesús. El fundamento de nuestra alegría debe de ser el Señor, que nos llama por nuestro nombre a estar con Él en esta Cuaresma 2025. Te llama a ti y a mí. Con esto Jesús nos está indicando que su presencia lleva a una alegría que desborda el espíritu de la ley antigua. Y si estamos tristes, si estás triste, pregúntate cuál es la causa. ¿Es que acaso entonces no tienes fe? ¿No confías en Dios? ¿No tienes la esperanza puesta en Él? ¿No está tu amor, tu corazón unido al suyo? Y entonces, si no es así, ahí está la solución a tu tristeza. Acercarse al amor de los amores, a Jesús, mediante la confesión, mediante la oración, el rosario, la coronilla de la misericordia, la liturgia de las horas y sobre todo la oración de las oraciones, la Santa Misa. El verdadero sentido del ayuno es hacerle espacio a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso, mientras el novio, Jesús, estaba con ellos, no había necesidad de hacerle espacio cuando Él no esté más. Es necesario hacerle espacio para que las cosas de este mundo no terminen llenando el corazón, las pasiones, los deseos, el deseo, la ambición de tener, de poder, de placer. Dios quiere nuestro corazón solo para Él, pero para ello es necesario vaciarlo de todo lo que le quita el espacio a Dios, especialmente nuestros egoísmos, nuestro orgullo, nuestros resentimientos, nuestro rencor, nuestros temores, nuestros traumas, nuestras heridas emocionales, nuestras orientaciones perversas que se orientan al mal. Porque yo, el Señor tu Dios, soy misericordioso. Y quisiera terminar esta reflexión del Evangelio en torno a la primera lectura que hemos escuchado, que es rica en contenido teológico, espiritual y por lo tanto de fe, para que alimente tu alma, para que te salves. El Señor se queja de los delitos de su pueblo. No practican la justicia, abandonan el mandato de Dios, no ayunan ni se mortifican porque creen que Dios no les hace caso. El día del ayuno buscan su interés y apremian a sus servidores. Incluso ayunan entre riñas y disputas. El Señor les pide que cambien la conducta y les indica el ayuno que desea, que abran las prisiones injustas, que hagan saltar los cerrojos de los cepos, que dejen libres a los oprimidos, que partan el pan con el hambriento y hospeden a los pobres sin techo, vistan al desnudo. De esta manera el Señor les escuchará. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy, porque yo, el Señor tu Dios, soy misericordioso. Aquí está la respuesta a la pregunta que tú te haces y que le haces a Dios, y muchas veces en forma de reclamo. ¿Por qué no me escuchas? Aquí te responde el Señor. Si tú no quieres escuchar, entonces no culpes a Dios, porque el Señor siempre tiene en cuenta nuestras buenas acciones y siempre escucha nuestra oración. Y si no hemos recibido lo que le hemos pedido es porque no hemos sabido orar, porque no hemos insistido, porque muchas veces no estamos en gracia. Estamos en pecado y no lo dejamos, nos aferramos a él y necesitamos dejar el pecado. Y tú sabes cuál es tu pecado. Abandónalo, déjalo, haz una buena confesión. Entonces clamarás al Señor y Él te dirá, aquí estoy. En conclusión, en esta primera lectura nos pide dar la impresión
nos puede dar la impresión de que el profeta Isaías ataca la práctica del ayuno, pero no es así. Lo que en realidad denuncia el profeta es la vaciedad del ayuno exterior, es decir, el hecho de que el ayuno se quede en un formalismo exterior y no vaya acompañado de una conversión interior que se muestre en las obras. En este relato Isaías nos habla de dos realidades muy contrapuestas. Por un lado, aparece la hipocresía del hombre, la tuya y la mía, nuestra hipocresía. Vivir de las apariencias, aparentar ser piadoso, aparentar ser bueno, misericordioso y sin embargo, al fondo carecer de misericordia y de caridad porque estamos juzgando y criticando la vida de los demás y no nos vemos a nosotros en el espejo, no vemos la viga que llevamos en el propio ojo. El Señor es muy claro y no se anda con rodeos, tanto para anunciar las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestra hipocresía y nuestro aparentar, como decirnos la recompensa de vivir con las mismas actitudes de Dios, amando al prójimo, que es donde se demuestra el amor a Dios. Perdonemos, pidamos perdón, reconciliémonos, acerquémonos a Dios, abrámosle nuestro corazón. Por otro lado, frente a esta situación del hombre, en esta lectura se nos manifiesta la otra cara de la moneda, que es la misericordia de Dios. Si hay algo que Jesús condene severamente, es la hipocresía farisaica. Y es que no hay cosa más escandalice que un cristiano que no viva su fe con coherencia y transparencia. Es decir, que vivamos en pecado y que critiquemos a los demás. Estamos criticando la vida del otro y no vemos nuestros propios pecados y malas acciones, malas inclinaciones, malos deseos y malos pensamientos. No solo tenemos que ser creyentes, sino creíbles. No podemos vivir de la apariencia, aparentar ser buenos. ¿De qué te sirve ayunar de comida, dejar de fumar, dejar de beber alcohol o ir a comulgar todos los días si luego actúas en contra de la voluntad de Dios y no practicas la misericordia porque ni siquiera puedes ayudar a tu prójimo que te resulta antipático? El ayuno verdadero que Dios nos pide es que amemos a los demás, que nuestros sacrificios vayan seguidos de obras de caridad, de amor al prójimo. No comas prójimo, no difames, no critiques, no juzgues y no serás juzgado. Por ello, en esta Cuaresma trabajemos por vaciarnos de nuestro yo arrogante y soberbio y dejemos que Dios habite en nosotros para que pueda surgir en nuestro corazón misericordioso, para que surja en nuestro corazón la misericordia de Dios, un corazón misericordioso como el de Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.